Buenos días, profe. Buenos días a todos. Vamos a esperar otros 3 minutos a que se conecten 3 personas que están faltando. Ok, bueno, profe.
Bueno, mientras tanto, ¿alguien puede decirme si ya comenzaron a revisar las lecturas, la bibliografía? Profe, pues yo leí un poco del capítulo que es realmente muy corto sobre lo de los carromatos Sí, y de hecho me pareció interesante porque lo empecé a relacionar como en una forma más moderna, esas personas que se van de viaje y cogen un autobús, un carro y lo organizan como una vivienda y cumple prácticamente lo mismo, o sea, es muy funcional y es muy práctico, entonces me llamó mucho la atención eso. ok. Digamos, ahí también es como importante ver, digamos, como la función del almacenamiento en las viviendas, que digamos muchas veces es un espacio que no se considera como los espacios de depósito, pero que son muy importantes y que también nos pueden ayudar como a reemplazar ciertas divisiones. Digamos, eso como parecido a lo que veíamos en los videos de ayer. Eh, pues digamos, muchas veces el mueble es el que realmente tiene todas las funciones más que los muros, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, puede ser más interesante tratar de pensar que las divisiones al interior de estas viviendas que estamos desarrollando, que son de dimensiones muy reducidas, pues hay que tratar de explotar al máximo todo este tipo de funcionalidades. ¿Vieron también el libro del arte de proyectar en arquitectura? ¿Han consultado las medidas para ir desarrollando las unidades de vivienda? Yo aún no, profe, no lo he tenido en cuenta. Estoy como desarrollando el espacio primero para esa idea principal para luego sí acomodarlo. Ok, Yo sí ya, pues ya lo he ido revisando, sí. pero estoy haciendo como lo mismo que María Paula. Primero estoy haciendo como la base para ya después ir agregando todo lo que tiene que ver con medidas y demás, pero sí lo he estado revisando. Ok, pues digamos ahí como recomendación es como véanlo no de forma tan detallada, traten como de mirar medidas que sean un poco más generales. Entonces, como lo que les mostraba ayer, por ejemplo, en relación a las camas. Entonces, que si una cama ocupa 2 metros, entonces pues sabemos que una habitación, pues lo ideal es que sea el espacio que pueda funcionar como una habitación, pues que tenga pues mínimo esos 2 metros más un área adyacente de circulación, que lo ideal es que fuera más de 60 centímetros, ¿sí? Y entonces con eso también pueden empezar como a dimensionar un poco mejor eh, cuál va a ser el tamaño de esas unidades de vivienda. Y pues eso, digamos, sumado con las áreas a las que le estamos apuntando, pues ya también se pueden empezar a dar una idea de las proporciones que pueden tener. Profe, perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que ahorita Eh, no lo escuché. ok, no, que si ya han empezado a revisar la bibliografía, lo que ya está en la plataforma del aula virtual. Ah, no, no, profe. Lo va a revisar. Sí, bueno, es importante que ya comiencen a mirar eso. Les voy a subir también un artículo que habla sobre dos tipos de espacio. Pues digamos, hay una multiplicidad de tipos de espacio, pero digamos que en ese artículo los dividen como en dos grandes grupos. Y unos son los espacios que llaman caja y otros que son los espacios estuche. Entonces, digamos, los espacios estuche, pues piensen, por ejemplo, en el estuche de un instrumento, están perfectamente delimitados para la función que van a albergar. Entonces, no permite ser utilizado para nada más. ¿Sí? Que, digamos, tiene la ventaja de que responde de una forma muy precisa a esa función que se le quiere dar, pero pues tiene esa limitación, que solo puede ser utilizado de esa manera. Mientras que, digamos, en una caja uno sí puede albergar prácticamente lo que quiera. Entonces ahí ya es indiferente la forma de lo que va a ir adentro. ¿Sí? Entonces un poco a lo que le estaríamos apuntando aquí es a comenzar con espacios caja, ¿sí? Y después ir viendo cómo el mobiliario nos puede ayudar, digamos, a resolver un poco mejor las funciones que sean al interior. Porque, digamos, la forma como tradicional o, digamos, lo que se consigue en el mercado inmobiliario, lo más común es que se entregan siempre espacios estuche.
que, digamos, más o menos sí responden bien como a las funciones que tienen, pero imposibilitan cualquier otro tipo de aprovechamiento. Sí, entonces, bueno, también les voy a subir ese artículo, no es demasiado extenso, eh, y yo creo que sí les puede ayudar mucho también a la idea de, bueno, formarse una mejor idea de cómo ir resolviendo estos módulos de vivienda. Bueno, profe, los voy a revisar. Profe, más o menos sobre qué horas estaría subiendo este artículo. Apenas se acabe la sesión de hoy. Ok, profe. Bueno, entonces, como les había dicho ayer, entonces podemos comenzar hoy, si quieren, con una parte rápida de cómo se trabaja en SketchUp. ¿Todos tienen instalado ya el programa? Yo lo conseguí por internet, Sí. entonces creo que sí. Sí, de Sí, hecho, yo también, profe. de la página de SketchUp uno puede bajarse una versión que es gratis, que digamos no tiene todas las herramientas que tiene la versión completa, pero es suficiente para lo que necesitamos ahora. Bueno, profe, sí, señor. Yo ya por mi parte ya la descargué. Listo, entonces pues vayan abriendo el programa. Probablemente lo primero que les aparezca es una ventana que les pide como un estándar de dibujo en el que van a trabajar, y ahí pues seleccionen el estándar métrico. Entonces les sale creo que unidades de medida como en metros y el estándar arquitectónico. Entonces podemos comenzar con ese. Profe, te iba a preguntar, es que, bueno, lo descargué en inglés. ¿Aquí se le puede hacer alguna configuración para cambiarle el idioma? No, creo que habría que bajarlo nuevamente, digamos, en español, pero pues igual las herramientas son muy sencillas y realmente uno se guía más es como por los iconos y por los comandos en el teclado, que pues son siempre de una sola letra. Entonces, y esos son iguales para la versión en inglés o en español. Entonces, pues digamos que no es un problema. Bueno, profe, vale. Ok. Profe, Entonces, una pregunta. sí, Digamos que entré a SketchUp y pues ahí me indicaba como, no sé si eran pies, milímetros o metros, y le di metros y se me abrió ya una pantalla con una señora. sí, ¿Voy bien? sí, ahí vas bien. Digamos que esa es Ok. Sí, está. la pantalla inicial, que siempre es como el archivo cero, llamémoslo así, donde uno ya arranca a trabajar. Entonces les voy a compartir pantalla y pues les voy a mostrar entonces cómo ir manejando el programa, que es bastante sencillo. Listo, ahí creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo, señor. entonces este debió ser el primer pantallazo que les apareció, o algo muy similar a esto, pues digamos sin los archivos recientes, sino pues con toda esta parte de acá, o algo muy parecido. Entonces, pues como les decía, nos vamos a la arquitectura en metros. Y esta es la señora que vi ahorita, la compañera, ¿cierto? Entonces este es el archivo, digamos, siempre de inicio, el libre. Entonces, como ven acá, seguramente el programa está partido en un sistema cartesiano con unos ejes X, Y, Z, que son los que vemos acá, y pues en este cruce es el punto 00 de las coordenadas. ¿Sí? Entonces, las herramientas básicas, digamos que este programa se llama SketchUp porque es como una especie como de Paint tridimensional, si se quiere. Digamos, es mucho más sencillo en su manejo que otros programas. Incluso, digamos, la parte 3D de AutoCAD, pues un poco más compleja y es más pesada. En cambio, este programa es muchísimo más rápido. Entonces, digamos, la primera herramienta, la herramienta básica, es la herramienta en línea, que se accede con la tecla L o con este icono de un lápiz.
¿sí? Entonces podemos ya comenzar, digamos, a dibujar líneas. Y, digamos, no sé si alcanzan a ver en la parte inferior derecha, dice longitud, y hay un número que va cambiando a medida que yo muevo el mouse. ¿Sí alcanzan a ver eso? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues ahí nos va a indicar pues, cuál es la medida que vamos a introducir en el programa. Y, digamos, sin hacer clic, solo haciendo ese primer clic para comenzar a dibujar la línea, podemos ya indicarle una medida fija que nosotros queramos, digamos 4 metros. Entonces ahí le tecleo 4 y le doy Enter. Y ahí ya me crea la línea de 4 metros. Entonces ya sabemos que ahí estamos trabajando con precisión. ¿Sí? Digamos así, ya podemos empezar a conformar una figura. Por ejemplo, aquí le di 10 metros, de otros 4 metros, y aquí ya simplemente cierro. Ya creé un rectángulo. Digamos, cada vez que uno cierra un polígono en el programa, él automáticamente crea una cara, ¿sí? Que se puede seleccionar. Hay casos en los que no necesitamos la cara, sino simplemente las líneas, digamos, para tener guías o otro tipo de cosas. Entonces, listo, hay que tener siempre en cuenta que cuando uno cierra los polígonos, el programa automáticamente crea una cara. Y las caras, eh, digamos que tienen dos lados. Un lado es gris y el otro es blanco. Digamos, eso en este momento digamos que no es tan importante, pero sobre todo cuando uno va a ser renderizado, sí es importante tener eso en cuenta porque el lado blanco es el lado, digamos, visible, mientras que el lado gris es como el lado invisible. Entonces, cuando uno ya tiene un objeto de estos, digamos, si uno le da clic una primera vez, selecciona solo la cara, y si uno le da doble clic, él selecciona también los elementos que están conformando esa cara, en este caso las líneas perimetrales. Y, digamos, al tener esto, uno le puede dar clic derecho, crear un componente o crear un grupo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues ya se las voy a mostrar. Entonces, si uno crea un grupo, él está uniendo, digamos, todos los elementos que están conformando esta cara, digamos, las líneas perimetrales y la cara, como una entidad cerrada, ¿sí? Entonces ya todo lo que yo comience a hacer acá no me va a afectar este grupo. Y, digamos, si hago lo mismo con crear un componente, pues aparentemente está haciendo exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia que es bastante importante. Porque, digamos, si yo multiplico y copio un grupo y lo modifico, pues solo voy a modificar lo que está dentro de ese grupo. Mientras que si modifico un componente, voy a modificar todos los componentes, ¿sí? Entonces, el componente funciona más como un bloque en AutoCAD, que si modifico uno, se me modifican todos. Y es bueno tener eso en cuenta porque puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de modelar, porque uno muchas veces utiliza elementos repetitivos. Entonces, pues si uno creó un grupo, pues va a perder muchísimo tiempo modificando todos, mientras que si ya sabe que se hace por medio de componentes, pues ya solo lo modifica una vez y se ahorró muchísimo tiempo. Y digamos, no solo a partir de líneas se pueden crear estas caras. También podemos ir directamente a la herramienta de rectángulo y digamos ahí también ya podemos crear nuestro rectángulo y lo mismo, podemos directamente sin haberle dado el segundo clic para cerrar la forma, pues le podemos dar las dimensiones que queramos. Digamos, como metodología de trabajo, yo lo que les recomiendo que hagan siempre es que una vez ustedes creen alguna forma, lo primero que hagan sea convertirla en un componente. ¿Por qué? Porque es muy habitual, sobre todo cuando uno está comenzando a utilizar el programa, que empieza a dibujar eh, cosas encima de otras, ¿sí? Y pues ya empieza como a hacer las extrusiones que sean necesarias. Y si uno no se fija bien, pues al final va a terminar como creando todo en un solo objeto.
Y eso siempre da para muchísimos errores en el modelado. Entonces, traten de evitar ese tipo de cosas. Es mejor siempre tener todos los componentes como elementos separados. Y porque, digamos, si yo creo aquí ya una extrusión de este rectángulo y es un componente, pues así yo le dibujé cosas encima, pues no puedo modificar lo que está pasando en ese componente. ¿Hasta este momento tienen dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Y bueno, pues obviamente también se puede acceder a otras figuras geométricas que, digamos, en el caso de SketchUp, todo se maneja en verdad como secciones rectas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la herramienta círculo, en verdad, si ustedes se fijan, pues es un polígono conformado por líneas rectas, a diferencia de otros programas de modelado que sí funcionan en base a fórmulas matemáticas que sí permiten tener figuras realmente circulares. En este caso, no. Todas las curvas que se hacen al interior de SketchUp, en verdad, están descompuestas en formas rectas. Pero uno puede aumentar, digamos, la resolución de las curvas. Entonces, por ejemplo, si se fijan en la parte inferior derecha, ahí me aparece radio. Bueno, ahí puedo ya meter la dimensión, digamos, del círculo. Y cuando simplemente accedo a la herramienta círculo, y ni siquiera haberle dado el primer clic, me aparecen lados. Lados es pues esa resolución, la cantidad de lados que va a tener ese polígono cerrado. Y digamos, si uno quiere tener una curva que se vea como mucho más suavizada, pues uno le aumenta el número de lados, digamos 50. Entonces, si se fijan, ya en el dibujo es más difícil identificar cuáles son esas rectas que están formando ese polígono. Y pues lo mismo, digamos, ya para comenzar a crear formas tridimensionales, pues la herramienta básica con la que se trabaja es con la herramienta de push-pull, que es extrusión, básicamente. Entonces, digamos, para modificar este componente que acabo de crear, que solo tiene la cara de este círculo, pues hago doble clic y ya entro a la modificación de ese componente. Y ahí ya puedo trabajar en el componente, como si estuviera en el editor de bloques de AutoCAD. ¿Sí? Solo voy a afectar lo que esté dentro de ese componente. Entonces, puede que yo tenga muchos más elementos en mi modelo, pero no los voy a afectar porque voy a estar trabajando solamente dentro de ese componente. Por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta Push Pull, que es esta que ven aquí al lado de mover, y se accede, digamos, a través de este icono o con la letra P. Y lo mismo, digamos, ya uno selecciona como, o le indica con el mouse en qué dirección quiere que el objeto sea extruido y le puede dar también, antes de darle el clic, la dimensión que quiere que tenga esa extrusión. Digamos, en este caso le voy a dar 4 metros y le doy a Enter. Y entonces ya me creó este cilindro de altura de 4 metros. Y con Escape me salgo de la edición de componente. Entonces, como ven, aparece digamos, como un cubo en el exterior de ese componente. Eso nos indica que este componente está, digamos, cerrado y no lo estamos modificando. O sea, en este caso lo podemos mover, pero no podemos editar nada de lo que está en el interior. A menos que entremos a la edición de componente con doble clic. Aquí sí ya vamos a manejar todos los componentes, o los subcomponentes, podría decirse. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? Sí, profe. Es que estoy perdida aquí con este SketchUp porque a mí no me aparece así como le aparece a usted con las herramientas al lado izquierdo. Y Ok, me Es una aparecen muy versión pocos. avanzada. sí. Entonces, pero digamos, estas herramientas sí están. Digamos que aquí lo que yo tengo abierto es como la bandeja de extendida de herramientas.
pero ustedes seguramente tienen una bandeja que es con las herramientas básicas. Igual, todas estas son herramientas básicas, todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, no sé si alguien tiene más dudas con eso mismo de las herramientas. No, Y profe. para eliminar el espacio dentro de una figura que ya hemos hecho, por ejemplo, un cuadrado y necesito hacer un vacío en ese cuadrado, ¿cómo se hace? Sí, se hace dibujando en la misma cara. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un cuadrado, digamos, de 10. Y, bueno, digamos, vamos a poner cualquier cosa aleatoria aquí dentro de esto. Como ven, digamos, ahí ya nos permite seleccionar alguna de estas partes de la cara, ¿sí? Y aparece un sombreado que nos indica cuál es la que tenemos seleccionada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pues simplemente le vamos a dar suprimir y nos borra, digamos, la parte interna de esta cara. Igual no tiene por qué ser un Ok. cuadrado, podría ser un círculo también, o cualquier figura. Al interior de esto, pues digamos, no pasa nada, siempre nos permite hacer eso. Por ejemplo, que si ya tenemos nuestro componente, digamos, ya es un componente y yo le dibujo algo aquí encima, pues ya no me va a permitir eso. Digamos, si viene aquí aparece una área sombreada, pues no me está borrando nada porque este círculo está fuera del componente que creé para esta cara, ¿sí? Entonces, pues digamos, si ustedes ven eso, es probable que estén por fuera de la edición del componente. Entonces, pues para esto simplemente le dan doble clic al componente, ahí ahora sí ya están dentro de la edición de ese componente y ahí ya pueden comenzar a editarlo. Digamos, si ustedes ya crearon un volumen, entonces digamos vamos a subir esto 10 metros. Este es mi componente, entramos a editar el componente, digamos dicen, bueno, ya lo creé, pero ya es un volumen y quiero también crearle ese vacío. Pues no hay ningún problema, porque también pueden simplemente irse a una de las caras y con la herramienta de push-pull, pues van a hacer una extrusión en el otro sentido y nos va a crear ese vacío. ¿Sí? Profe, y en caso, digamos, de una casa, al abrir una ventana, dejar un espacio así como abierto, Sí, ¿cómo sería? pues es muy fácil. Entonces, por ejemplo, creemos aquí un espacio rápidamente. Digamos que aquí vamos a poner nuestro muro. Entonces, digamos que el muro tiene 10 centímetros. Entonces creo el rectángulo para poder extruir el muro. ¿Sí? Y le vamos a dar, digamos, 2,70. Creo el componente para pues, tener controlada la edición de todo esto. Entonces, como en la placa, digamos, yo la creé como un componente aparte, el muro es otro componente aparte. Entro a editar ese componente y aquí pues hago lo mismo. Digamos, ya puedo entrar a crear la ventana. Entonces, igualmente, pues creo, digamos, la forma de la ventana y quiero recortarle el muro. Y con la herramienta de push-pull, o en español, empujar-tirar, que como les digo, se accede con la letra P. Le dan a la tecla P y ya pueden comenzar a extruir esa cara seleccionada. Entonces, ¿cómo hacemos para que digamos, no se nos vaya así y ahí no creemos ninguna ventana? Entonces, uno se va acá y se va a la misma altura. Digamos, cuando aparece este punto azul en el mouse, pues significa que estamos en la cara. De hecho, ahí mismo sale un letrero que dice en la cara. Y cuando hacemos eso, el programa automáticamente borra esa cara de la extrusión y pues ya nos queda una ventana. Entonces, como ven, ya aquí podemos ver otra vez. ¿Sí? Y pues lo mismo, eso puede ser con cualquier figura, no tiene que ser un rectángulo, puede ser eh, completamente irregular. Y pues nos deja hacer lo mismo. Ah, bueno, digamos, en este caso, no me dejó cerrarlo.
porque tenía una línea que se estaba saliendo de la geometría. Entonces, como ven, pues digamos, desde que el polígono que estén creando para hacer la apertura esté cerrado, pues no hay ningún problema. Digamos, caso contrario, pues si uno tiene solo dos líneas, pues obviamente uno no puede hacer el uso de la herramienta push-pull y pues no se va a poder crear esa ventana. ¿De momento es claro? Sí, profe. Y digamos en caso de que le queramos colocar una simulación de material o algo así de vidrio. Bueno, digamos que eso también se puede hacer. En este momento no es tan importante, pues sería más como más por gusto, porque realmente, digamos, para lo Ah, que bueno. se está pidiendo para el primer ejercicio, realmente no nos interesa tanto los materiales, nos interesa más es la distribución espacial. Y también, ¿por qué les digo esto? Porque, digamos, muchas veces uno, por querer hacer un modelo que sea muy bonito, invierte demasiado tiempo en cosas que a veces no son necesarias, ¿sí? Entonces, salvo que sea un modelo que va a servir para una presentación donde la persona a la que se le va a presentar sí espere este tipo de información, pues digamos ahí sí vale la pena hacerlo. Pero en este caso, digamos como la entrega y el modelo que pueden empezar a hacer ahorita, pues es para que discutamos entre nosotros, pues digamos a mí en este momento no me interesa mucho saber los materiales que van a utilizar. Me interesa saber es las dimensiones y las proporciones y las relaciones que hay entre los espacios. Entonces para eso me basta con que sea el material blanco. Ah, bueno, profe, vale, gracias. Profe, una pregunta, es que yo hice un modelo para otra materia ¿Sí? y quise como estirar, como hacer la cubierta, ¿Sí? pero entonces, espere, ¿cómo le explico? ¿Puedo compartir? Sí, sí puedo compartir. Y no, o sea, acá no pude estirarlo hacia arriba. Lo quería hacer a cuatro aguas, ¿sí ve? Sí. Y hacia arriba pues no me dejó, me dijeron que pusiera como un eje acá, pero entonces no sé cómo es, o sea, hacia los lados sí puedo estirar el volumen y todo, pero hacia arriba no pude. Entonces me quedó así todo raro. Sí, pues digamos, ahí el problema es que digamos, ese objeto, ya la geometría se partió de una forma que no está muy controlada. Entonces, como usted veía, había un montón de triángulos que estaban conformando esas caras. Digamos, cuando aparecen toda esa cantidad de triángulos es porque el programa está tratando de resolver geométricamente cómo es que se partió eh, esa figura. Entonces, les voy a compartir de nuevo. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hacer así el caso muy rápido. Entonces tenía usted una cubierta ahí. Lo primero es tener la cubierta como un componente aparte, Sí. digamos, para que no se le vaya a ensuciar con la geometría de todo lo que está abajo, o si no, pues es muy probable que le aparezcan eh, todos esos triángulos en los que se estaba descomponiendo ese elemento. Y entonces, por ejemplo, para crear esa cubierta a cuatro aguas, pues hay varias formas de hacerlo. Digamos, depende de la figura que quiera. Entonces, por ejemplo, lo más fácil sería hacer una figura piramidal. Entonces, lo primero es crear las aristas de cómo se van a dividir esas cuatro aguas, ¿sí? Entonces, yo lo que hice acá fue simplemente trazar unas líneas en diagonal, una de las esquinas, para dividir lo que serían estas cuatro aguas. Y con la herramienta mover, que se accede con la tecla M, uno ya selecciona qué quiere mover. Y digamos aquí me está eh, señalando en verde el vértice que sale de cruzar esas dos líneas. Entonces, una vez ya lo selecciono, yo le puedo indicar hacia dónde se va a mover. Entonces, por ejemplo, usted decía que no se le movía hacia arriba, sino como solo hacia los lados.
Eso puede Y ser solo por, hacia los lados. eso puede ser por la restricción que tiene con la geometría, porque ya se le descompuso demasiado, ¿sí? Digamos, cuando está así en una forma más limpia, usted sí puede seleccionar hacia qué dirección quiere que se mueva. Y lo puede fijar con las teclas de las flechas del teclado. Entonces, por ejemplo, si quiere que vaya hacia arriba, pues le da la tecla hacia arriba, la flecha hacia arriba, y le va a aparecer el eje azul. El eje azul es el eje Z, en este caso, ¿sí? Y ahí ya usted le puede indicar la distancia que quiere que suba, digamos, no sé, 3 metros. Entonces, como ven, pues ya se creó la pirámide y no aparecen triángulos extra, sino que cada uno de estos triángulos pues está conformado claramente solamente por los 3 lados que debería tener. Y ya sale de la edición del componente con Escape y listo. Sí, entonces digamos ahí lo que le recomendaría para ese caso específico es vuelva a hacer la cubierta. Vuelva a hacer la cubierta y trate de controlarlo de esta manera. Pues no tiene por qué ser una pirámide así. Digamos, usted puede decir, no, pues sí va a ser a 4 aguas, pero eh, digamos que las aguas van a ser aquí, aquí, y por este lado van a ser un poco diferentes. Entonces, elimina estas líneas que ya están sobrando, selecciona la arista, nuevamente se va a la herramienta mover con M, selecciona el punto desde el cual va a mover esto, digamos puede ser la mitad de la arista, y nuevamente pues con la tecla hacia arriba, la flecha hacia arriba, pues ya le está indicando que solo se va a mover en esa dirección, y le da pues la cantidad de metros que quiera, y ahí digamos que ya lo creó. Ah, ya listo. Sí, es que con el mouse no podía, no se podía. Entonces, digamos, siempre para controlar como la dirección o digamos el eje en el que van a trabajar, pues lo pueden forzar con las flechas del teclado. Digamos, no solo para mover los objetos, sino también a la hora de crear objetos. Por ejemplo, yo voy a crear un círculo aquí sobre esta cara. El programa por defecto identifica que yo estoy trabajando sobre ese plano. Pero, digamos, yo quiero que el círculo sea horizontal. Entonces, pues le doy con la tecla, digamos, hacia arriba para indicarle que vamos a trabajar en ese plano. O, digamos, con la flecha a la izquierda, pues ya me lo está haciendo en el plano perpendicular a esa cara, ¿sí? Entonces, con eso ustedes pueden tener el control sobre qué eje es el que están trabajando. ¿Tienen más dudas? Profe, una pregunta. Sí. Digamos que al hacer un edificio, no, bueno, digamos una casa de 3 pisos, 2 pisos. Entonces, uno para hacer el moldeado, el modelo 3D, eh, uno lo puede, o sea, para ver cómo por fuera uno lo hace completo, ¿sí? Porque creo que ahí se puede hacer uno encima de otro, ¿cierto? Cuando dices uno encima de otro, ¿a qué te refieres? O sea, un piso encima del otro piso, Sí. para que se vea la casa. Pero entonces, mi pregunta es, cuando uno quiere mostrar las plantas de cada piso, ¿uno ya tiene que hacerlo aparte? Pues eso ya depende de la metodología que cada uno escoja. Digamos, hay personas que tienen como un modelo central y después de ese modelo central van sacando las partes que quieren para trabajar de forma más detallada. O, digamos, hagamos un ejemplo aquí muy rápido, donde, digamos, vamos a tener ahí varias plantas. Entonces, tenemos aquí ya todas nuestras placas y digamos que vamos a crear la fachada. Profe, ¿cómo sacaste eso? Entonces, digamos, ahí lo que hice fue crear primero la primera placa, ¿sí? Que en este caso pues no le dé medidas porque es algo muy rápido. Creé el componente, con la herramienta mover, me fui a mover hacia arriba y con la tecla control ustedes copian, crean la copia, ¿sí? Digamos, si quito, le vuelvo a dar control, pues solo me va a servir para mover el objeto. Si le doy control, siempre me va a copiar el objeto, ¿sí? ¿Solo control, profe? Sí, con control.
Ok. Mantenerlo sostenido, ¿sí? No, O varios. solo hay que darle una vez a control y, digamos, ustedes ven que aparecen dos placas. Entonces ahí ya sabemos que nos está copiando el componente. Si le vuelvo a dar, Ah, ok. le vuelvo a dar control, pues ya me desaparece una de las placas, que sería la original. Estamos ahora solo moviendo la original. Le damos control, pues la que estamos creando es la copia. Y digamos, ya estando aquí en este modo de copia, le indicamos la distancia a la que queremos copiar, digamos 3 metros, le damos Enter y nos crea la primera copia. Y sin introducir ningún otro comando, si le damos a la tecla X, seguida de un número, pues le estamos indicando al programa que queremos que nos repita ese procedimiento de copia una X cantidad de veces, digamos 4 veces. Entonces le doy X4 y me crea eh, las 4 copias de ese elemento. Y eso también sirve para ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo a la hora de modelar eh, elementos que sean idénticos. ¿Este procedimiento quedó claro? Sí, profe, Sí, gracias. profe, para Sí, como una profe. axonometría. Listo. Entonces, digamos, vamos a crearle esa fachada. Entonces, vamos a ver como a la totalidad digamos, aquí de lo que sería esa edificación. Pues en este momento es todo el bloque. Después vamos a darle realmente las dimensiones que va a tener. Entonces, digamos que por cada lado va a salir 10 centímetros. Y pues obviamente hay que liberar lo que hay al interior de ese bloque. Entonces con push-pull voy a bajar hasta acá y pues ya creé, digamos, la envolvente. Pero como un componente para que no me vaya a afectar las plantas que hay en el interior. Entonces, una forma de mostrar qué es lo que está pasando en el interior. Hay varias formas. La primera, seleccionamos, digamos, el elemento de la fachada, le damos clic derecho y le damos ocultar. Entonces ahí simplemente pues, nos oculta ese objeto que acabamos de crear. No lo elimina y de hecho podemos volverlo a mostrar. Si nos vamos aquí a la pestaña Ver y que nos muestre los objetos ocultos. Entonces ahí nos aparece como en un sombreado ese elemento que está oculto. Y para mostrarlo, pues digamos aquí ya lo podemos seleccionar. Clic derecho, mostrar. Y volvemos a tener el objeto visible. Eh, Digamos, eso también es muy útil para cuando uno está modelando, porque uno siempre quiere tener, digamos, como un modelo completo para, digamos, para tener mucho más control sobre todo lo que está pasando en el proyecto, pero pues para facilitar la edición y el modelado, pues uno sí normalmente va ocultando cosas a medida que va trabajando. Y digamos, otra forma de poder ver las cosas que pasan en el interior es con la herramienta plano de sección. Esta no estoy del todo seguro de que esté en la versión básica. Creo que sí, de todas formas, pero no estoy seguro. Y pues con ese plano de sección, digamos, uno crea un corte. Entonces uno pues mueve ese plano de sección y ya nos deja ver lo que hay al interior a medida que nosotros lo vayamos moviendo. Sí, profe, sí está. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, con esa herramienta pues también tener como más control sobre lo que está pasando ahí dentro del modelo. Pues digamos para hacer plantas pues también funciona. Uno simplemente pues pone la altura a la que se va a hacer ese corte y ya, y eso es todo. Y hay una forma adicional de ver qué es lo que está pasando dentro de los modelos y es con la letra K. Entonces ustedes le dan a K y nos muestra en líneas de trazos lo que hay detrás de los objetos. ¿Control qué, Muestra profe? con la letra K.
¿De momento tienen dudas? Profe, bueno, no me quedó tan claro el que tiene como una flechita roja y como dos El de empujar, tirar. abajo, más abajito. El tercero abajo de eso. Más ese. Este, Ajá. este es un offset. Entonces, no sé si ya vieron esa herramienta en AutoCAD. ¿No? Creo que sí. No. No, profe. No me acuerdo. Bueno, digamos, esto es un offset. Digamos, aquí en el programa lo traducen como equidistancia, que lo que hace es copiar un objeto, pues realmente solo las líneas, a una distancia fija. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta cara. Cuando selecciono esta cara, digamos que el programa entiende que también estoy seleccionando las líneas que la están conformando. Me voy a esta herramienta, offset o equidistancia, selecciono, digamos, desde qué punto me va a tomar esa distancia, en este caso, digamos, el perímetro, y yo le indico, ya sea hacia afuera o hacia adentro, donde quiero que me haga esa copia de esas líneas. Sí, entonces, digamos, yo quiero que me cree una copia 10 centímetros más pequeña por todos los lados de ese rectángulo. Sí, entonces le doy el primer clic, que es lo que ya hice, y por medio del teclado, pues le introduzco 10 centímetros, que son 0.1 metros, y como estamos trabajando en metros, entonces pues coma 1, y ahí pues sabemos que son 10 centímetros, enter, y me creo esa copia. Entonces si se fijan por todos los lados, pues me creo esa copia. Y digamos esa herramienta es muy útil, sobre todo digamos para hacer muros, supremamente útil. Ok. ¿Tienen más dudas? ¿Quedó claro cómo utilizar la herramienta Offset? Sí, profe, pues igual ahí toca ir como repasar, igual toca ir Sí, pues digamos, yo les viendo estoy más el como, programa. sí, yo les estoy explicando, digamos, como de forma muy general. Obviamente esto depende desde la práctica que ustedes tengan con el programa y ya se van habituando como el método de trabajo. Pero pues como ven, es un programa muy sencillo, es muy sencillo, es muy rápido de utilizar. Otros programas de modelado, como les decía, pues ya, digamos, los comandos son más complejos o, digamos, muchas veces no es como tan intuitiva la forma de ir manejando o ir manipulando el modelo. Entonces yo por eso, digamos, les recomiendo que comiencen con este, utilicen este que es como el más fácil, más rápido y pues bueno, además es gratis, entonces pues mucho mejor. Profe, es que yo hace años vi este programa, pero no me acuerdo bien, digamos, es que nos tocaba hacer un ajedrez. Sí. Y no me acuerdo cómo era que se le hacía para darle como el círculo exacto y tocaba darle en punto, no me acuerdo. ¿Sí? Pues no entiendo muy bien a qué te refieres. Bueno, digamos el círculo principal que estabas haciendo, pero en el caso de que no fuera, como te dijera yo, un arco, ¿sí? Hacer un arco Sí, en la planta principal. Y de ahí, digamos, bueno, subo el volumen, hacer un arco en volumen y darle como la forma, ¿sí? Hace cuenta hacer un ajedrez. o sea, digamos como para poder hacer una esfera. Sí, profe, exacto. Un ajedrez. Entonces nos explicaban más o menos cómo hacer el dibujito primero y después Sí, coger eso y darle la vuelta con el... Ay, se me olvidó cómo es que se llama. y con la Entonces, con el... herramienta seguir, se llama acá. Exacto. Eso, pero a mí se Entonces, me olvidó. entonces, digamos, en ese caso, lo que uno hace, vamos a eliminar todo esto. Digamos, creamos una línea que va a ser el eje en el que va a rotar todo. ¿Sí? Démosle una altura, no sé, 1 metro. Y después creamos el perfil, que es el que queremos que gire, ¿sí? Que nos configure, digamos, ese volumen que se da a partir desde el giro. Entonces, no sé, vamos a darle otro metro, vamos a tener esta cara y aquí ya, puedo, digamos, como tranquilamente crear alguna cosa que se me ocurra.
Sí, ahí le damos las curvas del ajedrez, bueno, todo. Y ahí después le damos la otra, pero no me acuerdo cómo es que se hacía. Digamos, lo que vamos a llamar revolucionar es esto, ¿sí? Digamos que este va a ser el perfil que vamos a revolucionar. Y pues ya, haciendo centro en este eje, pues vamos a crear un círculo. Realmente no importa como el tamaño del círculo porque es más como indicativo de que vamos a girar. Y eliminamos esta cara del círculo porque no la necesitamos, solo necesitamos el perímetro. Y seleccionamos la cara eh, y le damos ahora sí a la herramienta Sígueme y le damos al círculo que es perdón, es al revés, le damos al círculo que es digamos, la ruta que va a seguir y le damos clic a la cara. Entonces, como ven, pues ya nos creó el volumen girando ese perfil. Y entonces primero le dan al círculo, herramienta Sígueme y después le dan a la cara. ¿Sí? Es lo mismo, eso se puede utilizar pues para crear esferas, por ejemplo. Ah, ok, bueno, gracias, profe. Entonces, por ejemplo, acá, pues solo necesitaríamos la mitad de este círculo. Y pues lo mismo. Y allá nos creó una esfera. ¿Sí? Digamos que esa herramienta pues tiene mucho más potencial que simplemente hacer objetos de revolución. Entonces, por ejemplo, eh, uno puede tener una guía así, digamos que quiero que sea, no sé, una baranda de algo. Entonces creo el perfil que va a tener la baranda. Entonces selecciono las líneas que conforman esa guía, o digamos como ese riel por el que se va a construir eh, este objeto y pues le doy a la herramienta Sígueme y como ven pues el programa extruye, digamos, siguiendo esa guía que le dimos, ¿sí? Entonces también, digamos, para crear barandas pues le ahorra a uno muchísimo tiempo y es la misma herramienta. Ok. Pero digamos, esas son cosas como más detalladas que probablemente en este momento pues no van a ser tan necesarias, porque digamos, como les decía, en este momento nos va a interesar sí ver cuáles son las aperturas que hay, digamos, los vanos de ventanas y vacíos, pero pues digamos, a mí no me interesa en este momento que se pongan a modelar cómo es el perfil de la ventana y el vidrio de la ventana, esas cosas no nos interesan en este momento. ¿Me hace alguna pregunta más? No, profe. Por mi parte todo está claro. Ok. ¿Y los demás es claro hasta el momento o ya tienen como manejo del programa? No lo había manejado, pero pues es bastante intuitivo, entonces pues sí. Sí, es muy sencillo de ver y pues lo mismo, digamos, en YouTube pueden encontrar cualquier cantidad de tutoriales para hacer de todo. Entonces, pues digamos, si en algún momento como que se estancan y no saben cómo por dónde seguir, pues fácil, vayan a YouTube, busquen exactamente lo que necesitan y seguro van a encontrar montones de videos que pues ya les despeja como De la duda. hecho, de hecho, esos modelos de carros y todo eso. Sí, digamos, eso se importa desde la 3D Warehouse, que es como una base de datos que tienen los de SketchUp con modelos que la gente va subiendo, va compartiendo. Entonces, pues cuando uno quiere incluir ese tipo de componentes, pues se va ahí o directamente va a la página de ellos. Permítanme.
sea, a 3D Warehouse, SketchUp, y aquí pues ya uno busca, digamos, como el componente que uno quiera. Entonces sí, como una silla, árboles, bueno, de todo. Digamos, nuevamente, pues en este momento a mí no me interesa ver eso. Digamos, no quiero que se demoren un montón de tiempo buscando un modelo bonito de carro para meter en el modelo, no me interesa. O que estén buscando una silla que está muy bonita, eso no es importante. Digamos, ya para la parte final, tal vez como presentación, sin embargo, digamos que estas cosas como son más accesorias y realmente no impactan en cómo es que uno está desarrollando el proyecto, pues digamos, no pierdan mucho el tiempo con eso en este momento. Bueno, listo. ¿Tienen más dudas del programa? Por ahora no, profe, gracias. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, ya podemos seguir entonces con las revisiones de los proyectos. Entonces, si alguien está listo y quiere comenzar. Profe, pues yo ayer Sí, elaboré como una pequeña idea en SketchUp como para empezar a hacer entonces ya ok, la compro. perfecto. Pues esta es como la idea inicial que tuve, pues nada final, solo así como para empezar. Pues básicamente dormitorio, sala, cocina, baño, lo básico, Ujú. y ya, no es más. Ok, pues bueno, digamos varias cosas. La primera es falta la otra vivienda. Falta la otra vivienda porque son dos unidades de vivienda las que hay que desarrollar y que estén entrelazadas, digamos, como fichas de Tetris, por decirlo de una forma. Sí, entonces, digamos, Ok, pues faltaría eso por un lado. Eh, por el otro lado, digamos, lo ideal sería tratar de empezar a integrar espacios. Digamos, aquí veo una intención que es buena y es válida y es tener como los servicios, las áreas, digamos, que requieren de elementos más técnicos como la cocina y el baño, tenerlos como hacia un costado para que puedan compartir como todas las instalaciones. Digamos que esa idea es muy buena, digamos, y eso se utiliza siempre, y es como eso, conformar un núcleo o un área de servicios. Eh, pero, digamos, no tiene por qué estar completamente cerrado o acceder solo por una puerta, ¿sí? Además, pues que también empieza a haber un conflicto de servidumbre entre ese baño y esa cocina, ¿sí? Porque yo veo que usted puso ahí una división de vidrio, entonces digamos que eso ya empieza a ser bastante incómodo, pues tener una división de vidrio entre un baño y una cocina, porque pues no hay la suficiente privacidad, no, ¿sí? no, no, profe, el baño solo esté acá, Ok, o sea, el baño es este, completo, y la ya, cocina sí está acá. ok, ok, listo. Segundo, digamos, pues ya la posición de los muebles, ya también nos empieza a indicar algunas cosas, y es, por ejemplo, la cama ahí en esa esquina donde la puso, pues probablemente no sea el mejor lugar, porque está, digamos, en un cruce de unas circulaciones. Entonces, digamos, si uno abre la puerta, lo primero que va a ver es la cama, y pues no es lo mejor, porque lo que uno quiere es que la cama sea el lugar que está más alejado del acceso, en lo posible porque es lo más privado, ¿sí? Entonces, tratar, digamos, de repensar cómo es la distribución de esos elementos dentro de ese espacio. Y digamos que si bien la idea es como empezar a integrar todos los diferentes espacios que componen la vivienda, pues sí hay que tratar de asegurarse de controlar muy bien esos niveles de privacidad. Entonces puede aparecer, digamos, un mueble que no tenga la altura completa de piso a techo, pero sí tenga una altura, digamos, de, de una persona, una altura promedio, digamos, puede ser un 80. Entonces, si bien no llega al techo, sí alcanza a cubrir todo, ¿sí? Entonces no permite que uno vea qué es lo que está pasando al otro lado, que podría ser, digamos, un armario. Entonces, con un armario que está relativamente suelto en el espacio, podemos ya crear una barrera entre lo que sería un área que se podría utilizar como habitación del resto. Ok, profe.
Ok, Y voy a tener digamos en cuenta eso. también vaya pensando en un área exterior. No sé si revisó el archivo de la guía del primer ejercicio. No, por favor, no, no lo Bueno, reviso. es bueno que lo revise porque, digamos, hay una serie de requerimientos que deben cumplir estos módulos de vivienda. Digamos, siendo el primero, que son dos, que están entrelazados, como le decía, todos los espacios deben tener ventilación e iluminación natural directa. eh, Debe contemplarse un área exterior, digamos, como un tipo de balcón o terraza, y que lo ideal es que ese espacio, digamos, como exterior, pueda ser compartido entre las dos unidades de vivienda. No necesariamente, pero pues digamos, habría que apuntarle a eso. Ok, profe, Y entonces, también ahí en la guía pues dice claramente que lo que se quiere evitar a la hora de distribuir estas unidades de vivienda es como la división típica de sala, cocina, comedor, habitación, porque lo que queremos es que los espacios sirvan para más de una cosa, que tengan varias funciones. ok. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Profe, ¿puedo mostrar yo? Sí, claro. Ya un momento. Ahí se ve, ¿sí? Sí, ahí se ve. Bueno, a ver, en cuanto a tamaños todavía no lo he definido bien, o sea, hay cosas que Ujú. están más que otras, pero pues tengo varias ideas en cuanto a los espacios. Sí, Entonces, lo primero que quise aprovechar era la escalera que hice acá, que tenía el acceso al altillo, entonces pude utilizarla como de un armario. sí, Entonces, esa es la primera idea que tuve. Luego fue integrar la cocina en la parte de abajo, suponiendo que, no sé, es una unidad para una sola persona, unipersonal. sí, Eh, Tenía una idea en cuanto al baño, ya que como siempre, bueno, casi siempre está la cocina junto al baño. sí. Y ahorita que acabas de mencionar lo del balcón, profe, la verdad no había visto tampoco lo de los parámetros. Digamos, podría ser tipo un hall acá. Digamos, aquí iría un balcón y acá abajo iría un baño. No sé qué también estaría eso, creo que tendría que mirarlo. Sí, digamos, ahí habría ya que desarrollarlo para ver qué tan bien funciona, pero sí, me parece que en principio puede funcionar. Vale, pues bueno, entonces aquí había puesto la cocina y pues aquí iría un armario, entonces no sé qué tanto afecte el hecho de que aquí esté la cocina y acá se guarde lo que es la ropa y todo eso. Pues no me parece que sea problemático, la verdad, porque pues todo, digamos, lo que va a estar dentro del armario, si el mueble está bien hecho, pues no debería verse afectado por lo que pasa en la cocina. Y de la misma manera, digamos, si la cocina tiene una ventilación suficiente, pues tampoco debería permanecer ningún tipo de olor al interior de la vivienda. Entonces, digamos que eso no es un problema. Vale, Digamos, profesor. y digamos, el espacio que hay entre esa cocina y, digamos, ese armario debajo de la escalera, ¿para qué sería utilizado? Pues a eso iba. O aquí podría tipo hacer un hall, como ahí mencioné ahorita, que conduciría al baño, que iría acá, a la ducha y pues aquí una zona abierta, o sea, una puerta, no sé, y una zona abierta, un patio o algo así. Como aquí va a haber un balcón también, pues creo que coincidiría bien, ¿no? Sí, digamos, puede funcionar. Habría que verlo como más completo. Pues digamos, Sí, igual, nuevamente, solamente una idea que tenía. no, está bien. Digamos, aquí ya pues empiezan a ver cosas como muy interesantes. Por ejemplo, la exploración que hay en tener diferentes alturas al interior de la vivienda. Digamos, y que haya una relación directa entre ellas. Es decir, no es que aparezca una placa que nos esté dividiendo todo lo que aparece en el interior, sino que, por ejemplo, este espacio de esta sala, pues ya es una doble altura. ¿Sí? Sí, pues no sé por qué me llama tanto la atención como las salas así, como hacia abajo, no sé, se No, ve eso está como, muy bien, eso está muy bien porque digamos que con una operación que es muy sencilla, que es simplemente bajar un par de escalones, ya se le está dando una separación al espacio. Digamos, ese es el tipo de estrategias que estamos buscando. Es decir, la forma típica para dividir un espacio de otro es poner un muro.
Digamos que esto pues, no es que sea muy interesante, es más interesante, digamos, con este tipo de mecanismos, lograr esa separación, que uno identifique que claramente este espacio pues va a servir para otra cosa sin tener que partir con muros todo el interior. ¿Sí? Entonces, eso nos da la sensación de que la vivienda es mucho más amplia de lo que probablemente es. ¿Sí? Porque uno siente que todo el espacio es uno solo, que va desde, digamos, desde el sofá hasta la puerta. ¿Sí? Como no hay un obstáculo para la vista, pues uno entiende que el espacio es mucho más grande. Sí, pues igualmente también aprovechando el espacio que tenía aquí, puse como esta mesita que hace parte de la cabecera de la misma cama Sí, y pues apoyé un computador, no sé, como para tirarlo a una mini oficina o área de trabajo. sí. Y pues ya en caso de que sea más como una zona más libre, pues esta mesa aquí. Pues igual, digamos, viendo, por ejemplo, el tamaño de ciertos objetos, pues yo ya veo que hay unos problemas de dimensiones. Es decir, Sí, digamos, sí, sí, compare, por ejemplo, el tamaño del mueble de la cocina con la silla. Pues esta silla sí, claramente es muy, muy pequeña. Entonces no están las la dimensiones cama. correctas. ¿Sí? Y digamos, pues lo mismo, la escalera, digamos, el ancho de esa escalera, pues es como del ancho de la cama, y pues no es necesario el interior de una vivienda, especialmente donde va a vivir una sola persona. Digamos, si va a vivir una sola persona o una pareja, pues es una escalera que se va a utilizar muy poco, y el ancho de esa escalera, pues podría ser como el mínimo, digamos, entre 80 y 90 centímetros está perfecto. Sí, pues ¿Sí? como te mencioné, o sea, es una idea, en sí medidas no tomé, todo lo hice como a ojo, Ujú. pero pues sí, yo obviamente todo lo paso a escala y eso. Exacto, entonces digamos, ya es momento de comenzar a pensar en las dimensiones que hay en todos estos objetos, porque eso sí hay que controlarlo muy bien, porque, Vale, digamos, eso puede que modifique varias ideas que hay acá. Sí, entonces es posible, no sé, pues, ojalá no, pero digamos que esa sala que puso ahí, pues ya no quepa en la cantidad de metros cuadrados que se están pidiendo para estas unidades de vivienda. sí, Y pues tengo que explicar bien. muy importante comenzar a pensar en los límites que tienen estas viviendas. Es decir, cuáles son los muros divisorios y de fachada de esta unidad de vivienda. Pues en este momento no aparecen. Entonces es muy difícil saber también cómo nos va a funcionar ahí el espacio. ¿Sí? Entonces limitar eso es fundamental. Es fundamental y va asociado a, a cómo se va a entrelazar con la otra unidad de vivienda. Vale, profe. O sea, son dos unidades, ¿cierto? Son dos unidades, sí. Digamos, Ah, vale. nuevamente, pues revisen la guía, está en la plataforma del aula virtual, y con eso, pues, digamos, ya les queda un poco más claro de qué se trata también el ejercicio, este primer ejercicio. Vayan pensando, Profe, sí, la idea de esta plataforma al lado de la cocina, como un comedor, ¿sí estaría correcta? sí, digamos que esas superficies horizontales, pues siempre nos van a servir, es decir, una mesa sí que tiene una cantidad enorme de usos. Es más, digamos, si uno fuera todavía más usado, uno podría decir, bueno, esa mesa, de noche uno le pone una colchoneta encima y se transforma en una cama, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues digamos, hay que tratar de pensar en las cosas en términos de cómo nos pueden ser útiles y en vez de ponerles tanto nombre, ¿sí? No decir, esta es una mesa de comedor, porque puede que, dependiendo del momento del día, sirva para otra cosa que no sea un comedor. Simplemente es una superficie horizontal útil y hay que ver para qué nos puede servir. ¿Sí? Entonces, Vale, por ejemplo, eh, ese mueble que tenía al lado de la cama arriba con un computador y este otro que tiene aquí abajo, más este comedor, pues ya todos esos elementos son redundantes. Entonces, si están cumpliendo una función que es muy similar, pues mejor crear uno solo que nos va a resolver todo eso. ¿Sí? Resumir todas esas funciones redundantes en un solo objeto. vale, profe. Vale, profe, muchas gracias. Bueno,
Profe, voy a mostrar lo que he hecho, Ok, pero me di cuenta que, o sea, yo estaba haciendo como la idea de cómo organizar, cómo poder organizar el espacio y no me di cuenta, o sea, no me di cuenta la forma que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, pues me tocaría organizar otra vez eso, pero digamos que lo que hice en esta primera parte, mm, ay Jesús, aquí no es. Un momento, por favor. No sé qué pasó. Ay, Jesús. Creo que se trabó. Ah, ¿será que es muy pesado para la plataforma Zoom? no lo sé. Ok, vamos a intentar de nuevo y si no, pues no sé qué hacer. Bueno, igual con las plantas también se puede ir explicando lo que está pasando. Ok, ya. Pues digamos que en esta primera parte hice como aquí un muro divisorio en donde después se ve como esa parte del estudio seguido con la cocina. Pues digamos que obviamente no va a ser como tal así porque si es, digamos, para una familia pequeña o una pareja, obviamente eso es muy grande y no es lo que se necesita. Se necesita algo más sencillo. Digamos que acá di la idea como de una sala, pero puse solamente como el sofá cama para dar como esa idea de que esta podría ser la alcoba de la pareja, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí se incluiría una puerta corrediza para pues su privacidad, ¿no? Luego acá se me ocurrió como, yo quería hacer como esa separación, me gusta que las cosas como que sala o cama, sí, parte de la cama, suba, pero no encontré en este programa cómo hacerlo y vi esto y pues me llamó la atención. Claro que esta parte no me dejaba quitarla, claramente para que el techo como que subiera y la persona, el niño que estuviera ahí, no tuviera que estar agachado siempre. Pues entonces sería como esta parte. Aquí ya sería el baño, pues con sus cosas. Y estaba pensando que en la forma para lo del armario podría ser como este pedazo que, que sobra, ¿sí? Como que hay ese campo. Pero me doy cuenta que yo lo había hecho de 2 pisos. Entonces, por eso digo que me toca organizar todo otra vez, pero pues hice como esta primera idea, no pensando en la forma que había hecho ya. Y ya, pues, Ok, podemos ir a la planta. sí, señor. Entonces, bueno, digamos, como empezando, pues lo veo un poco grande. Lo veo un poco grande, no estoy Sí, seguro sí, señor. de si está cumpliendo con los metros que se están pidiendo para el ejercicio, que como les decía, está entre 40 y 60 metros cuadrados. Yo aquí veo que es como un poco más que eso. Sí, profe. De hecho, por eso dije que no había planeado todavía las medidas. Ujú. Digamos, este sí pertenece al de 60. Ok, Pero digamos que esto fue como algo que se me vino a la mente y como que lo quise ir colocando. sí. A ver, pues sí puedo coger ideas más Sí, claro, adelante. digamos, hay elementos que son muy buenos
digamos, de esa primera aproximación. Por ejemplo, me gustó mucho considerar eso, que la sala pueda ser el dormitorio y, digamos, tener esa puerta corrediza. Pues digamos, más que pensarlo como una puerta corrediza, sería bueno pensarlo como que efectivamente todo el muro se puede plegar y se puede cerrar. Entonces, digamos, durante el día uno sí puede abrir todo ese espacio y queda una continuidad entre la sala y el comedor. Y en la noche, pues ya se cierra eso y ya Ujú. funciona como una habitación. Digamos que eso está perfecto. Por ejemplo, decías, bueno, ¿y qué hago con el armario? Digamos, estabas pensando como en ese rincón allá al final de la unidad de vivienda, pues digamos, preferiría que en ese rincón hubiera una ventana, digamos, como el remate de la circulación, y digamos, para el problema de, listo, entonces, ¿dónde meto el armario? Pues digamos, uno puede reemplazar paredes. Por ejemplo, el muro que está separando la alcoba del baño podría ser un armario, ese sí de piso a techo, que lo cierre todo. Entonces, digamos, ahí ya Ok. se soluciona ese problema, que si bien va a ocupar más que el espacio que ocupa un muro, pues, digamos, nos evitamos el problema de tener tanto muro, que es lo que uno trata de evitar, eh, y le vamos a dar de una vez ya una doble función de ser división y ser espacio de almacenamiento. Digamos, otra cosa que me parece interesante es el control del acceso, que uno entre y, digamos, encuentre ese primer muro que no le permita a uno ver todo el resto de la vivienda de primerazo. Digamos, eso es bueno porque le crea a uno como una sensación de curiosidad y de querer recorrer todo lo demás para ver qué está pasando. Además, también pues ya le está dando un primer como tamiz eh, y dándole más privacidad a todo lo que está sucediendo al interior. Piensen, digamos, lo que les decía el primer día, que estas unidades de vivienda, piénsenlas para el momento en que estamos viviendo ahora. Digamos, yo no sé si ustedes han tenido que salir, probablemente sí, eh, durante toda la cuarentena, digamos, lo que llevamos de la pandemia, pero pues ya el entrar y salir de un lugar, pues se ha convertido prácticamente que en todo un ritual, donde uno tiene que descontaminarse completamente. Entonces, digamos, es muy bueno pensar que en el acceso haya elementos que le permitan a uno tener ese control. Entonces puede ser, digamos, un mueble donde uno se pueda sentar, limpiar los zapatos, y, digamos, tener un guardarropa ahí para toda la ropa que uno va a utilizar, digamos, normalmente cuando va a salir, pero dejarla ahí controlada y que, digamos, toda esa contaminación que probablemente venga desde afuera no vaya a llegar a los espacios interiores de la vivienda. ¿Sí? Entonces, digamos, ese primer espacio que aparece en esa planta, pues me parece muy válido en ese sentido. Digamos, la separación del cuarto, o digamos, lo que sería como la habitación del niño, también me parece muy interesante porque es a una escala mucho más pequeña. Entonces, digamos que si bien un adulto podría llegar a utilizar ese espacio, pues claramente la intención de ese lugar a tener una altura más reducida es como crear un micromundo para ese niño. Digamos, esa idea es muy interesante y, digamos, tratar de que entonces ese espacio sea como una casa al interior de la otra casa, ¿sí? Un apartamentico que está dentro del apartamento grande. Digamos, esa separación me parece también muy válida y me gustó mucho que no fuera a través de un muro, sino a través de las alturas que se están manejando. Eh, También, bueno, pues te recomendaría que miraras la guía porque nos está faltando la segunda unidad de vivienda y la forma en cómo se están entrelazando. Sí, profe, pues de hecho, como te decía, esto era como una vista principal, sí, como un borrador. Y pues ya teniendo esto y teniendo como las ideas que fueron aprobadas, los podría organizar de una mejor forma para igualmente tener la conexión con la otra unidad. Y Ujú, pues claramente va a tener en cuenta lo del balcón y la zona verde, que es súper necesaria teniendo en cuenta ahorita lo de el aislamiento. ujú. Y ya, profe, eso sería todo. Ok, bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir?
Profe, yo hoy no voy a mostrar porque lo que tengo son como, o sea, son muchos borradores y no se va a entender. Entonces lo estoy pasando y más bien te lo muestro mañana porque ahorita lo tengo todo muy, muy sucio. Pero Entonces no sé. son, digamos, son cosas hechas a mano. Sí, profe, todo lo tengo a mano. No, pues digamos, podemos revisar eso, no hay ningún problema, porque son ideas que hay que ver, digamos, qué tan válidas son y digamos de eso que sería bueno como conservar y para incluir ya en lo que puede ser el módulo final. Pues es que no sé si se entienda. Bueno, le voy a tomar foto, pero entonces espera un momento y le tomo foto. Ok, bueno, pues igual si quieres puedes ir como trabajando mientras revisamos otros y Bueno, digamos hacia el listo. final, hacia el final de la sesión, pues ya podemos hacer esa corrección. Bueno, listo, profe, más bien. Si quiere pase algún otro. ¿Alguien más quiere mostrar? Pero no se preocupen si la idea no está totalmente terminada. Digamos, aquí lo importante es ir mostrando como cuáles son las intenciones que Bueno, ustedes tienen. entonces yo voy a mostrar. Pues no, llevo poco, pero entonces. Sí, no importa, igual lo importante es ir avanzando. Bueno, la idea es que es para una pareja, es un chef y un músico. Bueno, sí. Ujú. Entonces va a partir de la cocina. Entonces quiero pues que todo gire como en torno a la cocina. Eso yo pues acá ir como el dormitorio y todo va a estar abierto, pues para, excepto el baño que va a ir a este lado. Y la parte de, pues como de la sala y de lo del músico va a ir como en este lado. Quiero hacer como los muebles, como los videos que usted nos mostró ayer. Digamos que acá salga como el piano o acá ellos dos puedan en este lado pues almorzar, desayunar, o sea, comer. Como acá que salga la cama, el closet, así, por ese estilo. Pero entonces la idea principal es esa. Ok, bueno, aquí nuevamente, pues digamos, revisar la guía que les dejé, donde, pues digamos, falta requerimiento de la otra unidad. De ¿Sí? pronto, pues seguramente fue mi culpa porque pues veo que ese ha sido, digamos, como un problema con todos, entonces seguramente fue un problema de comunicación mío en decirles claramente son dos unidades que tienen que desarrollar. Sin embargo, pues eso ya está en la guía, revísenlo. Eh, digamos, cosas que tiene que ir considerando también es, por ejemplo, el acceso. Aquí no es claro dónde es el acceso, pues entiendo que Sí, está ahora o como sea, va a ir por arrancando. este lado. Ujú. Por este lado es la entrada. Y acá es donde va a ir pues el hall y va a ser la conexión con la otra vivienda, Ok, por este lado. ok. Y pues digamos, pues la forma, seguramente esto se va a modificar porque pues uno de los requerimientos es que las unidades de vivienda estén entrelazadas como fichas de Tetris, ¿sí? Entonces pues no pueden ser, digamos, rectángulos simplemente unidos por una cara. Ya. ¿Sí? Entonces, eso seguramente pues le va a modificar su unidad de vivienda. Eh, revise muy bien, digamos, las medidas de las cosas, porque, por ejemplo, aquí por encima se ve que la separación que existe entre el mueble blanco que tiene en la cocina y el mueble, digamos, en madera que tiene en la cocina, pues es una separación eh, muy grande. Entonces, digamos, sin saber las medidas, pero teniendo en cuenta que el ancho normal de un mueble de, de una cocina son 60 centímetros, pues me da que hay como casi 3 metros de separación entre ese mueble blanco y el mueble de madera que hay al frente, Sí. ¿sí? Y digamos, eso para una cocina, pues no es práctico.
digamos, lo recomendado cuando uno va a tener una isla, que es, así es como se llaman esos muebles que están sueltos, digamos, como esa de madera, respecto al otro mueble, la separación ideal es que sea entre 1 metro y 1,10 m. Más de eso, pues ya se empieza a volver más difícil de utilizar, porque piense usted que todo lo que usted vaya a trabajar, digamos, en esta superficie auxiliar, pues va a tener que dar muchísimos pasos. Digamos, si en el mueble café está cortando comida que va a cocinar en el mueble blanco, pues tener que moverse 3 metros, pues es incómodo, no es práctico, ¿sí? Entonces, digamos, empezar a controlar todas esas medidas, pues seguramente le van a ayudar a configurar mucho mejor el espacio del interior de la vivienda. Y también, digamos, por encima, pues ya veo que la vivienda es demasiado grande, ¿sí? Porque, digamos, si en esas proporciones que acabo de decir, así por encima, pues más o menos, pues este espacio ya estaría como en los 70 metros cuadrados tal vez, ¿sí? Entonces ya nos estamos excediendo de lo que se está buscando. Me parece muy interesante que esté definiendo ya, digamos, ciertas condiciones de los habitantes de esa unidad de vivienda, porque, digamos, eh, hay un conflicto que es muy interesante y que seguramente va a ser muy interesante ver cómo lo solucionan entre, digamos, la profesión del chef y del músico, porque, digamos, el chef genera mucho ruido y el músico necesita que no haya ruido, que el único que genere sonido sea él. Entonces, digamos, la barrera auditiva va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces, pensar en esa solución, pues va a ser seguramente una parte importante de su proyecto. Ok, ahí sí podría llevar como algo divisorio. Sí, en ese caso sí. Ya aislante, sí. Sí, piense que las divisiones no necesariamente son fijas, o sea, no porque haya una división significa que va a ser permanente. Ah, ¿Sí? ya, ok, Entonces, sí, digamos, ya. hay muros que se pueden abrir y cerrar, eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Sí. Listo. Se me cayó el internet. Aló. Sí, Ya, listo. ok, perfecto. ¿Listo? ¿Quién quiere seguir? Profe, Sí, no. Yo no te tengo todo completo, pero pues ya mañana sí te tendré todo completo. Es que ayer tuve que hacer otras cosas, pero ya mañana, digamos, te hago cortes, plantas y pues todo organizado, ¿sí? sí, bueno, digamos que no es tan importante tener las cosas completas ya, porque a ver, tenerlo completo para el día de la entrega. Ahorita nos interesa poder ir discutiendo sobre lo que tenga. Ok. ¿Alguien más? Espera un momento, profe, que estoy terminando de pasar. Digamos, como recomendación, también es bueno que busquen referentes de viviendas. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen el sitio de ArcDaily o de Plataforma Sí, Arquitectura. profe. Pues bueno, es bueno que también revisen proyectos ahí, hay una cantidad enorme de proyectos. Ustedes los pueden filtrar también, digamos, por uso, entonces, e incluso por tamaño. Entonces, pueden buscar
viviendas que sean de áreas similares a las que estamos trabajando y ahí ustedes también pueden sacar más ideas, pero digamos más que las ideas, porque me parece que en este momento pues todos tienen como ya alguna intención, eh, es mirar sobre todo como la proporción que hay en los espacios. Entonces ahí viendo, digamos, solo viendo esas plantas y analizando cómo es que funcionan, ustedes ya empiezan a ver qué espacios ustedes están dejando demasiado grandes o demasiado pequeños y pues ya los van ajustando a tamaños que sean correctos. Sí, profe, de hecho esa página es muy interesante, uno encuentra de todo y aparte que hacen como una descripción y no sé, es muy interesante las cosas que se pueden encontrar ahí. Sí, entonces pues lo más importante, como les digo, es analicen todo el material que está ahí, porque digamos, eh, pues digamos, uno como arquitecto siempre corre el riesgo de, de dejarse llevar por las imágenes, ¿sí? Entonces, pues obviamente como es un sitio de publicaciones de proyectos de arquitectura, pues obviamente van a tratar de mostrar las mejores imágenes que puedan conseguir. Entonces, pues contratan a un buen fotógrafo para que le tomen las fotos del proyecto, las suben ahí y digamos, pues como imagen, pues seguramente va a ser muy atractivo. Pero hay que ser muy crítico y tratar de analizar muy bien cuáles son las soluciones que se están dando en esos proyectos. Porque, digamos, no porque se vea bien, significa que está bien resuelto. ¿Sí? Entonces, pues también es de que analicen muy bien esas cosas. ¿Quién más tiene material para ir mirando? Yo, profe, ya voy a compartir. Bueno, ahorita solo alcancé a pasar como la primera parte de esta unidad. Ujú. O sea, esta vendría siendo la primera unidad y acá la segunda. Bueno, la foto se ve inclinada, no sé por qué. No pasa nada. Pero entonces la idea es la siguiente. Esta primera unidad estaría en el primer nivel. Y aquí, por estas escaleras, se accedería a la segunda unidad, que lo tengo pensado más como un apart estudio, o Ok. sea, por una sola persona, que está acá, la que estoy señalando acá. Y esta parte de acá la tengo pensada como un jardín, un patio, como ese espacio que sea tanto de la primera unidad como de la segunda. Y bueno, aquí está el acceso a la primera planta. Esto viene siendo una cocina con una pequeña isla. No sé si eso es una isla. Sí, sí, vendría como una isla. Ok. Y dentro de esta misma isla, incorporar un espacio para la zona de lavandería. O sea, que quede dentro. Pero que también se pueda extender lo que tengo como puntiagudo, viene siendo lo que se mueve, por decirlo así. Entonces, que se logre extender un poco más esta mesa para que sirva tanto de escritorio como de comedor por si se llega a tener visitas o demás. Ujú. Entonces, esto pues no estaría acá, sino guardado. Sí. Por este lado estaría el baño y aquí el sofá o la sala de estar, que también se puede convertir en una cama por si se llega a tener otro integrante. Ujú. En realidad tengo este espacio pensado como un espacio abierto, es decir, que estos muros aquí puntiagudos que se vean sean corredizos, sean como, ¿cómo le llaman? Como si fuesen puertas de establo
o si no ya pueden ser en vidrio o bueno, en cualquier material, pero que sean muros corredizos. ¿Por qué? Porque pues es algo que me pasa ahorita junto con mi hermana, que digamos si estamos en un solo espacio, ella está tomando clases y yo también, pues el ruido como que es algo incómodo, entonces lograr que estos espacios sean divisorios para tener la propia privacidad Ujú. y que en estas partes, esta y esta, sean escritorios, porque pues en estos tiempos es muy importante como el espacio de teletrabajo, telestudio, y así como es un espacio abierto, se va a tener armarios donde estén incorporadas las camas, es decir, que sea nada más bajarlos de acá y ya pues durante el día tener un espacio abierto. Y lo mismo si en las noches pues se quisiera tener la propia privacidad, eh, correr los muros también. Y bueno, en el segundo sí todavía no lo he organizado muy bien, entonces eso es lo que tengo hasta ahorita, profe. Ok, bueno, entonces el primer comentario, pues bueno, digamos, ya hay una inclinación de cómo empezarle a dar más usos al mobiliario y a los espacios, digamos, eso es un gran acierto. Ese es por el lado que tenemos que ir. Digamos, revisaría muy bien como los tamaños de ciertas cosas, porque, digamos, esos armarios que aparecen allí como, que es donde está también la cama, hay que revisar cuando ya se extiende la cama, si el espacio que nos queda es suficiente para servir como una habitación. Digamos, es probable que sí, pero pues digamos, eso ya hay que revisarlo con medidas. Lo segundo es que, digamos, falta cumplir con un requerimiento en este caso, y es porque las dos unidades realmente no se están tocando. Digamos, lo único que están compartiendo es una arista. Entonces, digamos que no se están entrelazando las dos unidades, ¿sí? Digamos, si el día de mañana por X o Y motivo yo decidiera demoler la vivienda número 2, pues realmente no me va a afectar en nada a la vivienda número 1. Y lo que estamos buscando es que sí estén conectadas, como en el caso que les mostraba de la casa doble, donde claramente están entrelazadas. Digamos, eso habría que cumplirlo y va a modificar, pues obviamente, la distribución de estas unidades de vivienda. Eh, digamos, bueno, otra cosa que hay que ir considerando es, digamos, para la separación de, por ejemplo, de la isla en esa cocina, eh, pues sí vale la pena, digamos, dejar esa pequeña, como llamémoslo, grieta que existe entre la L de la cocina y esa isla. Pues digamos, no es necesario dejarla, ¿sí? Podría ser un solo elemento, no pasa nada. O, digamos, ya separarla completamente del muro, que esté como una isla realmente separada por todos sus lados, y que la L, pues, digamos, ya llegue hasta cerca a ese sofá, ¿sí? Una cosa que hay que pensar también, por ejemplo, en cuanto a ese sofá, pues, digamos, ya yéndonos un poquito más al detalle, es que seguramente ese sofá, pues, no va a ser un sofá tan común y corriente, sino que seguramente sería pensado específicamente para esa vivienda, porque, digamos, también va a cumplir una función de comedor o de sitio de trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos, los materiales de ese sofá, pues seguramente pues, no pueden ser como textiles o algo así, porque pues, ya son difíciles de limpiar. Que si bien, digamos, no les voy a exigir que piensen en eso, pues digamos como ejercicio, pues sí vayan pensando un poco en eso. El baño, digamos, el baño sería tal vez mejor que estuviera en cierta medida más integrado a la cocina, digamos, como para compartir las instalaciones o, digamos, tratar de mimetizarlo de alguna manera. Es decir, que, por ejemplo, la forma de acceder a ese baño sea por la cara más corta, cosa que nos cree una pared frente al sofá, donde pues ya puede haber digamos, un televisor, ¿sí? Y que uno no tenga la relación, que es muy incómoda, de, de salir del baño directamente a un área social, sino que, digamos, sale del baño a lo que sería prácticamente que el ingreso a la unidad de vivienda, pues sería como mucho mejor resuelto en ese sentido. Pues en este momento pues no sabemos porque pues en el dibujo no aparece dónde estaría la puerta de ese baño, ¿sí? Y
También habría que revisar el tamaño para asegurarnos que quepa efectivamente, digamos, ese baño, que seguramente va a tener un ancho mínimo de 1,20, 1,30, más lo que sería el muro. Entonces, digamos, podemos considerar que ya son más o menos 1,50, más el espacio que va a ocupar el sofá, la mesa del comedor y esa circulación. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí también se puede hacer otro truco, y es que, por ejemplo, ese muro que está dividiendo lo que sería como ese espacio polivalente en la mitad de la vivienda. Y el baño, pues también incorporará un mueble, cosa que el corredor que se está creando acá, pues tenga también otra función, más allá de simplemente circular. ¿Es claro hasta ahí? Ok, profe, sí. Sí, señor. Ok. Vale, profe, gracias. Y, digamos, todos vayan pensando que estas unidades de vivienda que, como les digo, tienen que ir entrelazadas, para la segunda parte del proyecto las vamos a empezar a multiplicar y agrupar. Entonces, digamos que en este momento no nos importa mucho, digamos, lo que esté pasando alrededor, porque es como si estuvieran en un lugar aislado, hipotético, no nos interesa, pero ya para la segunda parte vamos a utilizar estos mismos módulos de vivienda que están desarrollando y los vamos a empezar a multiplicar y agrupar para ya crear, digamos, como un edificio que sí va a estar en la mitad de la ciudad y sí va a tener que responder al contexto. Entonces, si pueden, vayan pensando cómo van a empezar a agrupar muchas más de estos módulos. Ok, profe, vale. Gracias. ¿Bueno? ¿Listo? ¿Alguien más tiene material para corregir? Yo no, profe. Hay proyectos que creo que, de personas que creo que no hemos visto nada. Y veo que también hay personas que se desconectaron. ¿Quién falta por presentar? Pues, digamos, tengo que Edgar, Edgar creo que no ha presentado hasta el momento. Y Diana Herrera creo que tampoco ha presentado nada. ¿Profe, dijiste Edgar? Pues lo tengo entre los inscritos en el grupo. Pero nosotros no hemos tenido clase bueno, no hemos compartido clase con él. Bueno, quién sabe si ya será un tema ya particular. Pero pues digamos como inscritos sí está. Pues no sé, Edgar, pero parece que Diana se desconectó. Sí, ella creo que se desconectó. Me parece que sí estaba ahorita. Pero bueno, digamos que hasta el momento no ha presentado nada. Igual pues digamos no le tengan miedo a ir mostrando el material que tengan, porque pues, como les digo, en este momento pues claramente estamos en un proceso de desarrollar las ideas. Lo que hay que hacer es mostrarlas. Digamos, yo no espero que hoy ya tengan resuelto todo el proyecto, digamos, esa no es la idea. Proyectos que vimos ayer, que tengo un avance para hoy.
Anderson creo que lo vimos ayer. Hoy no lo hemos visto, ¿verdad? Profe, si no estoy mal, el presento de primeras. Ah, el que presenté primero, qué pena. Bueno, ¿tienen más dudas respecto al proceso del diseño? Pues yo por ahora no, profe. Sería ver cómo mañana las correcciones que volveré, pues que harás al presentar mi dibujo. Ok, bueno, pues digamos, sí les pediría que traten de avanzar muchísimo de hoy a mañana, porque digamos, pues ya mañana no hay una presentación extra, sino pues va a ser todo correcciones. Igual, pues la idea del taller es que ustedes vayan trabajando en el mismo tiempo de la clase. Entonces, digamos, en este momento, pues que ustedes estén dibujando en sus casas, pues está bien, ¿sí? No importa, digamos, si me muestran al principio de la sesión, se hacen las correcciones, pues digamos, sí, estén como atentos de las correcciones que se hacen para los demás estudiantes, porque seguramente también les van a resolver dudas y les van a surgir más ideas conforme se van haciendo las correcciones, pero sigan trabajando, cosa que si da el tiempo, pues hacia el final de la sesión pueden volver a mostrar y podemos discutir más y así van avanzando más rápido los proyectos, porque pues igual tengan en cuenta que el tiempo como es bastante limitado, pues sí nos toca tratar de ir avanzando muy rápido, entonces el martes de la otra semana pues ya sería la primera entrega y digamos lo ideal sería que estos módulos de vivienda ya estuvieran en un punto de desarrollo pues digamos suficiente que nos permita pasar a la segunda fase del proyecto que si bien en esta segunda fase se van a modificar estas unidades de vivienda, pues apuntarle a que esas modificaciones no sean como de fondo, sino sean ya cosas más puntuales. Bueno, profe. Profe, una pregunta. El... Se me fue. Ya. Lo que subiste a la plataforma con respecto a lo del ejercicio y el ejemplo que pusiste ahí, ¿es Sí, así como debe quedar o es simplemente como un referente? es más como un referente, digamos, explicando que las unidades se deben entrelazar. ¿Sí? La forma en cómo ustedes decidan entrelazar las unidades, pues ya depende de cada proyecto. Eso ya es libertad de ustedes. Pero digamos, más o menos a eso es a lo que le estamos apuntando. En el caso de ese ejemplo que les pongo ahí de la casa doble, de MBRDB, pues esas unidades creo que son un poco más grandes de lo que les estoy pidiendo para este ejercicio. Pero, digamos, como ejercicio de entrelazamiento entre las unidades de vivienda, sí es lo que les estaría pidiendo. Ok, vale, profe, gracias. Profe, te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Ok, es que, bueno, estoy haciendo en forma de dos apartamentos. Lo estoy haciendo en el plan. Sí. Pero en sí no me queda claro eso, o sea, de unir los dos apartamentos. Como unirlos con una interfaz así como de un mueble inteligente o algo así. No, digamos, les voy a compartir pantalla, voy a tratar de hacer algo muy rápido en SketchUp como para que quede un poco más claro esto. Entonces, digamos, a lo que me refiero con que estén entrelazados, y es, digamos, poner cualquier cosa, que este sea, eh, digamos, como el espacio que van a ocupar las dos viviendas. ¿Sí? Entonces, pues hay varias formas de dividir esas dos viviendas. La forma más normal de hacerlo, y pues como es la más normal, no es interesante y no es la que queremos desarrollar, es simplemente poner un muro que divida la una de la otra. ¿Sí? Entonces, esta forma de dividir, digamos que esta sea la unidad 1 y esta sea la unidad 2, es la que no queremos tener.
¿Qué podría funcionar? Digamos que en el primer nivel sea así y en el segundo nivel sea, digamos, así. Entonces ya estamos configurando dos unidades que claramente están diferenciadas, donde esta es más grande que la otra. ¿Sí? Entonces, digamos, ya nos está forzando a que tengamos dos unidades que responden a una cantidad de metros diferentes, y pues obviamente la disposición al interior pues, va a ser también diferente. ¿Qué también nos está forzando esto? Lo que les decía, si el día de mañana yo quisiera demoler esta unidad, pues no me va a quedar tan fácil porque voy a afectar al vecino. Sí, y lo mismo en el otro sentido. Entonces, eso ya es válido. O, digamos, el otro modo en el que normalmente se dividen las unidades de vivienda es por pisos. Entonces, es decir, en el primer piso está una y en el segundo piso está la otra. Entonces, digamos, eso tampoco nos interesa porque es lo que hace todo el mundo. Entonces, digamos que ahí no hay una exploración. Digamos que para eso, pues ya todas las soluciones ya están exploradas, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido, pues lo que se puede hacer, digamos, es hacer una placa, eh, ya tenga una forma un poco diferente, ¿sí? Digamos, tampoco tiene que ser dramáticamente diferente, pero sí que ya nos empiece a mostrar ciertas diferencias. Por ejemplo, acá ya se empiezan a crear como alturas diferentes al interior de una sola vivienda, digamos, en ambos casos. Por ejemplo, en la vivienda de abajo, pues vamos a tener un cielo raso que va a estar más alto en una parte y en el otro lado vamos a tener es un suelo que está más abajo y digamos eso genera ambientes diferentes al interior. Digamos, esto también ya empieza a ser válido. Ojalá pues algo un poco más arriesgado que esto, no tan modesto, pero digamos más por este lado. Lo mismo, digamos también, podemos decir, también vamos a hacer el muro vertical que, que nos divida las dos unidades. Entonces no va a llegar hasta el fondo, así como un solo muro, sino digamos llega hasta la mitad, por ejemplo. Y después ya tiene un quiebre. ¿Sí? Y ya ahí se completa, digamos, la división que existe entre las dos unidades. Y entonces, claramente, pues, una unidad está, como entre comillas, compartiendo el lote con la otra. ¿Sí? Y lo ideal, lo mismo, es que cuando hagan este tipo de entrelazamiento, traten de hacerlo a través de espacios. Digamos, no solo un mueble, porque, digamos, uno podría decir que lo que uno necesita para albergar un mueble normal que ya sea de cocina o digamos un armario, son 60 centímetros. Entonces uno podría decir, no, pues hago el entrelazamiento, simplemente es ese mueble. Tenemos que sí sería válido como con los requerimientos que están en el ejercicio, pero pues es demasiado poco como ejercicio exploratorio. Es más interesante poder tener un entrelazamiento entre las dos unidades de vivienda que sea más fuerte. ¿Es claro? Sí, profe, ya. Ya me quedó claro. Ok. Bueno, entonces eso ha sido la sesión de hoy. Voy a subir, como les decía, el artículo sobre los espacios caja y sobre los espacios estuche, que con eso también pueden hacerse también una mejor idea de cuáles son las posibilidades de los espacios en las viviendas. Entonces eso también pues ya lo van a poder consultar en el aula virtual. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz tarde. Bueno, profe, gracias. Vale, profe, mil gracias. Mm. Que tenga